Vamos a empezar esta reunión de la integración académica Paraguay-Venezuela, gracias al auspicio de FAPASA la Sociedad Venezolana de Coloproctología y la Sociedad Paraguaya de Coloproctología, al igual que los posgrados del Hospital Domingo Luciani en Venezuela, el Hospital de Clínicas perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, al IPS Central de Paraguay y al Hospital Nacional de Itagua. Bueno, el día de hoy el moderador es el doctor Germán Millán. El doctor Germán Millán es coloproctólogo egresado del Hospital San Marcos en Londres y es expresidente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología y, por supuesto, es colaborador y uno de los coordinadores de la parte académica del Hospital Domingo Luciani, además de fundador de la unidad también de coloproctología de ese hospital. Es un honor para nosotros tenerlo. Nuestro expositor, él va a ser el moderador, nuestro expositor del día de hoy, el doctor Leonardo Bustamante, es también cirujano egresado de la Universidad del Zulia en Venezuela, es coloproctólogo de la Universidad de Sao Paulo, del Hospital das Clínicas, y allá hizo también su doctorado y actualmente está en el Advent Health en Orlando haciendo el postdoctorado. Él nos va a dar la conferencia de hoy sobre enfermedad diverticular y al final va a presentar el caso clínico, como lo acostumbramos, uno de los residentes el posgrado de la integración Paraguay-Venezuela, en este caso la doctora Giovanna Vera, que es residente de primer año del hospital de IPS. Entonces voy a darle la palabra al doctor Germán Millán y él es el que de ahora en adelante moderará la sesión de la manera como él lo considere. Ok. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias a todos los organizadores de estos eventos. Son eventos realmente muy estimulantes para mí. Y tengo una especial emoción y afecto porque Leonardo lo conocí yo cuando todavía gateaba. Soy compadre de su padre, soy el padrino de su hermana y me emociona muchísimo ver la evolución que Leonardo ha tenido como coloproctólogo y estar juntos en un evento como esto pues me llena de orgullo, satisfacción y afecto. Así que ya Ingrid te presentó a Leonardo y yo creo que sin más preámbulos, comienza con tu exposición. Como hemos quedado para información a todos, Leonardo va a exponer el tema completo, luego presentamos el caso clínico y luego allí iniciamos la discusión. Vamos a tratar de hacer una discusión bien dinámica. Todo el que quiera participar obviamente lo puede hacer. Yo simplemente voy a tratar de darle algún tipo de orden a las exposiciones para que sean cortas, respuestas cortas y tratar de abarcar lo que podamos de un tema tan amplio y tan extenso como es la enfermedad diverticular. Así que, Leonardo, avanti. Doctor Germán, muy agradecido por esas palabras. Muchas gracias por la invitación a la doctora Ingrid. En verdad es un honor para mí hablarles hoy sobre el manejo de la enfermedad diverticular, un tema tan complicado, tan amplio y que algunas veces tenemos ideas del pasado y tenemos que ir moviendo todas esas ideas. Dentro de la introducción faltó una cosa importante. Yo era el coordinador del ambulatorio de enfermedad diverticular del Hospital Las Clínicas en la Universidad de Sao Paulo. Tuve ese cargo por 4 años. Y fue bastante grande la experiencia que tuvimos y ojalá que pueda el día de hoy transmitirles algo de esa experiencia. Lo primero, siempre mantener nuestras casas académicas al día. El Hospital Chiquinquirá de la Universidad de Sao Paulo, el Hospital das Clínicas de la Universidad del Zulia, el Hospital das Clínicas de la Universidad de Sao Paulo y actualmente Advent Health en Orlando, donde trabajo actualmente. Perdón, Leo, vuelve Tranquilo. a activar tu micrófono. Ya está listo. La introducción, la evaluación inicial del paciente con enfermedad diverticular, tratamiento clínico, qué hacer después de la diverticulitis aguda,
la cirugía electiva de urgencia, algunas consideraciones técnicas y finalmente algunos grupos de investigación multicéntricos que se están dando en Europa y en Estados Unidos para discutir algunas de las grandes dudas que pueden ser respondidas por ellos pronto. Todo lo que les voy a hablar hoy no es propio de mi cabeza y de mi experiencia, lo estamos tomando entre las diferentes ideas de los guidelines del 2014 de la Sociedad Americana en comparación con los de 2020, todos los consensos de la Sociedad Europea y algunos artículos interesantes que les voy a ir referenciando en el transcurso. Y en cada uno de ellos vamos a tener grados de recomendación de alta calidad. Los grados de recomendación pueden ser fuerte o pobre, y la calidad puede ser alta, moderada o baja, y vamos a ir discutiendo cada uno. Lo primero que le quiero manifestar son las ideas antiguas. La primera vez que yo fui a un congreso brasilero, esta fue una de las láminas que presentaron. Se decía que había una diferencia entre la enfermedad diverticular hipertónica y la hipotónica. La hipertónica era la de los pacientes jóvenes que se tenían que curar de una vez, que tenían muchas complicaciones, y la hipotónica era los pacientes de la tercera edad que sangraban mucho y que era mejor no operar al paciente. Todas estas ideas, y esto quiero que quede bien claro, han caído por el piso y ahora tenemos toda una nueva clasificación bastante actual y bastante, creo que fácil y académica que podemos aprender. Entonces, como pequeña introducción, pacientes de menos de 40 años, solamente el 10% tienen enfermedad diverticular, que se caracteriza por divertículos en el colon. No hablamos, cuando se habla de enfermedad diverticular, no discutimos el tipo de síntomas o el tipo de complicaciones. Y eso lo vamos a clasificar más adelante. En cuanto a la afección del sexo, es igual en sexo masculino que femenino. Se habla mucho de la dieta occidental y de la occidentalización de los países asiáticos por comer mucha carne y poca fibra y todo lo que nuestra dieta ha avanzado sobre esos países. También se sabe que a los 60 años, 60% de la población ya tiene enfermedad diverticular y vamos a comenzar a describir todo esto. La enfermedad diverticular, 20% puede tener diverticulitis aguda, que no es más que la inflamación del divertículo. De esa diverticulitis, 90 a 95 es no complicada y solamente un 5 o 10% puede tener algún tipo de complicación. En los últimos 10 años ha habido una disminución importante de las cirugías de emergencia, por lo menos a nivel de los grandes países. En nuestras ciudades todavía se sigue viendo mucha cirugía de emergencia por diferentes razones, pero en general ha disminuido mucho. Un poco de la experiencia que nosotros tuvimos en el Hospital Las Clínicas, casi 70% de nuestros pacientes tenían tratamiento clínico, pero un 30% ya tenían o indicación quirúrgica o ya estaban en un postoperatorio inmediato de estos pacientes. Un poco de la fisiopatología, de lo nuevo que se sabe, es que el divertículo puede llegar a salir por aumento de la presión intraluminal en el lugar donde hay menor resistencia de la pared del colon. Como se pueden imaginar, esta zona es la que se comprende entre las tenias antimesentérica y mesentérica, y especialmente en donde las arteriolas, que son ramas de la mesentérica, principalmente de las sigmoideas en este caso, van hacia la pared muscular, y en ese defecto es donde la pared está más débil y es el lugar donde los divertículos pueden aparecer en el caso de que exista presión intraabdominal. La gran pregunta es si todos en algún momento tenemos un aumento de la presión intraabdominal y si todos tenemos arterias y que entran y debilitan los músculos, ¿por qué un porcentaje de la población tiene enfermedad diverticular y otra no? Se ha estudiado esto un poco más a fondo. Nosotros hemos visto que existen microorganismos y microambientes en donde hay lesión tanto de la mucosa como de la parte neuromuscular. Hay alteraciones que todavía no entendemos al 100%, pero se sabe que hay un cambio de grasa visceral, de músculo, y todo eso produce una inflamación y puede dar ese tipo de alteraciones que ahora sí, con aumento de la presión intraabdominal, en esos lugares que están un poco más delicados, pueden aparecer los divertículos. Entonces, saliendo un poco de esta parte molecular, ¿qué pasa cuando este paciente llega a la consulta? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, obviamente, todos los profesores que nosotros hemos pasado en todas nuestras fases nos dicen que la historia clínica y el examen físico es lo principal y tiene que ser así, pero en la enfermedad diverticular, específicamente en el dolor abdominal, un 40% de la historia clínica y el examen físico van a ser incorrectos. Y esto incluso en las manos de los mejores semiólogos de la cirugía o de la semiología abdominal. Entonces tenemos que aprovechar todas las imágenes diagnósticas que tenemos ahora
Tenemos imágenes muy bonitas como esta en pacientes que no están en fase aguda, en donde ustedes obviamente pueden ver los divertículos sin tener mayor conocimiento de esto. Imágenes contrastadas muy bien, donde ustedes ya se pueden imaginar qué está pasando en este tipo de situación, en este tipo de colon. Y cuidado con este tipo de imágenes, porque a veces las confundimos con algún tipo de obstrucción y no pensamos en el origen neoplásico de estas probables imágenes y de estos probables síntomas. Y vamos a conversar de eso un poco más adelante. Actualmente la tomografía es el gold estándar o es lo más importante para el diagnóstico, pero sabemos que las situaciones de algunas de nuestras ciudades y de nuestros hospitales no nos permiten hacer tomografía en todos los pacientes que lleguen. Entonces, hay algunas disponibilidades de otros equipos que vamos a discutir cuando hablemos de las imágenes en enfermedad diverticular. La clasificación de la enfermedad diverticular es asintomática o sintomática. Dentro de la sintomática puede ser la sintomática no complicada, que son esos pacientes que tienen dolor abdominal leve, que siempre tienen algún tipo de diarrea, que tienen un tipo de cólico, pero ellos no llegan a tener una complicación, no llegan a ir a la emergencia por algún dolor abdominal. La diverticulitis complicada, que es el aumento de la inflamación de ese divertículo sin ningún tipo de complicación, siendo estas absceso, fístula, obstrucción, hemorragia o perforación. Y tenemos que ser bien específicos en esta clasificación de Hinchey, que es para peritonitis, para absceso específicamente. Entonces no podemos meter cualquier diverticulitis complicada dentro de la clasificación de Hinchey, porque probablemente en las obstrucciones, en las hemorragias y hasta en algunas perforaciones, al menos que sea Hinchey 4, no cabe esta perforación en este tipo de complicaciones. Un poco más sobre cada una de las complicaciones de Hinchey y el tipo de conducta que se puede realizar. Yo creo que esto es bastante básico. Solamente lo dejo aquí como referencia para discusiones más adelante, sabiendo que ya después de un Hinchey 3 o un Hinchey 4, el tipo de cirugía se necesita realizar, o por lo menos algún tipo de procedimiento invasivo. Y en el Hinchey 2 podemos discutir algunos tipos de cirugía cuando falla el tratamiento médico. Ahora, la evaluación de la diverticulitis cuando el paciente llega a la emergencia, o una vez más, la historia clínica con fecaluria, neumaturia y heces en la vagina nos da el diagnóstico específico de algún tipo de fístula, pero generalmente el examen físico es con dolor en fosa ilíaca izquierda, bastante hasta específico, pero puede ser de cualquier otro órgano, dolor a la palpación y fiebre, y deberíamos realizar los exámenes de laboratorio de orina para descartar alguna otra cosa, pero siempre enfocados y pensando en este tipo de diagnóstico. Fíjense que la recomendación es bastante baja porque ya se sabe que todo esto no nos lleva al diagnóstico y es sencillamente para ayudarnos. Y la severidad habla mucho de cuando estamos con un hemograma completo que está alterado y un PCR que está por encima de 150. Ya la literatura te dice que es un momento que llega que está bastante alto y puede haber algún tipo de complicación importante. Diagnósticos diferenciales todos los conocemos: cálculo renal, enfermedades inflamatorias pélvicas, enfermedades inflamatorias intestinales, colitis, apendicitis, cáncer colorectal. Y entonces nuestra herramienta, si la tenemos, es la tomografía de abdomen y pelvis. Es la más apropiada por la literatura. Se utiliza para el diagnóstico inicial y para el seguimiento de estos pacientes. Incluso sin contraste, tiene 95% de sensibilidad y especificidad, pero tiene un gran problema: no sirve para el diagnóstico diferencial de cáncer en fase aguda. Entonces, si usted tiene un paciente con un absceso o si usted tiene un paciente con alguna alteración importante, no puede discriminar la neoplasia o el cáncer, y para eso tenemos otras herramientas. El ultrasonido y la resonancia, en caso de no tener tomografía, pueden ser alternativas, e incluso en pacientes que no pueden ir a resonancias, pacientes con algún tipo de marcapasos, pacientes embarazadas, en fin, por cualquier razón, el ultrasonido y la resonancia no tienen esa capacidad de la tomografía, pero pueden ser utilizadas como alternativa. La diverticulitis aguda no complicada, sencillamente es la inflamación de la pared en ausencia de las complicaciones que ya ustedes conocen. En cuanto al tratamiento clínico, voy a hablar rápidamente porque esto es parte del guideline que está en mucha discusión, ese tipo de diverticulitis no complicada que se puede tratar incluso sin antibióticos. Es algo que la literatura está forzando para que nosotros hagamos, pero a mi punto de vista, la tradición, la fisiopatología de las microperforaciones, incluso la ética y la seguridad del paciente, porque no sé cuántos de ustedes se atreven a tratar a un paciente con todos los problemas legales actuales y con toda la ética que nosotros debemos tener,
sin dejarles un antibiótico, porque en caso de que ese paciente se complique, la culpa va a ser de usted por no colocar el antibiótico, incluso cuando tenemos algunos trabajos bien interesantes como este. Quiero enfocar que estos son todos de complicaciones de Hinchi A, en donde no hay diferencia entre los pacientes que tuvieron antibiótico y que no tuvieron el mismo antibiótico. Fíjense ustedes, ningún tipo de diferencia significativa, incluso en los días de hospitalización. Este es otro trabajo que fue aleatorio entre la hidratación endovenosa e hidratación endovenosa con antibiótico, y 11 años de seguimiento no hubo ningún tipo de diferencia en complicaciones, recurrencias, tiempo de recuperación, número de cirugías y calidad de vida. Y siempre las indicaciones de esto en Hinchi 1A y 1B. Ellos no pasan incluso a Hinchi 2, no se atreven a hacer esto. Entonces, después de todos estos resultados de los trabajos, donde ustedes están viendo etapas de seguimiento de los pacientes de 11 años, de 2 años, sin ninguna significancia estadística, ustedes se van a dar cuenta de que esto es específico para los Hinchi 1. Si tienen un Hinchi 2, por favor, antibiótico. Ellos sugieren amoxicilina con clavulanato. En nuestros hospitales en Sudamérica, donde yo trabajaba, no era el más utilizado, pero estos son los que dicen los guidelines. Cualquiera, después podemos discutir el tipo de antibiótico. Lo más importante es que no habían diferencias significativas en ninguna de estas variables. Entonces, este es el gran eslogan de ese guidelines, que algunos pacientes seleccionados pueden ser tratados sin antibióticos. Ellos especulan que es por una diverticulitis, que es principalmente un proceso inflamatorio, y que el antibiótico debería ser selectivo y no de rutina. Al mismo tiempo, el siguiente paso de ese guideline es la antibiótico-terapia, es el gold estándar. Entonces, ellos se están lavando las manos, están diciendo que puede ser, si ustedes lo seleccionan, si lo hacen muy bien, pero que el gold estándar es la antibiótico-terapia. Puede ser oral o endovenosa, en 4 o 7 días, hicieron diferentes trabajos y no mostraron diferencia, pero la recomiendan como gold estándar. Recomendaciones al paciente después de esta crisis: evitar el cigarro, disminuir el número la cantidad de carnes rojas por día, aumentar la actividad física, mejorar el sobrepeso, algunas recomendaciones generales. Y el tratamiento médico específico ya no es recomendado para evitar las recurrencias, la mesalamina, la rifaximina y los probióticos, pero pueden ser efectivos cuando existen síntomas crónicos en donde el paciente tiene esos cólicos, tiene algunos problemas abdominales. Estos tipos de medicamentos pueden pueden disminuir un poco estos síntomas crónicos. Estos son trabajos de metaanálisis que se han realizado, donde se ve que la mesalacina y la rifaximina no mejoran mucho la recurrencia, y que los probióticos no tienen el estándar de los diferentes trabajos de investigación. Sí se sabe que el 10% de los pacientes en algún momento de los próximos 12 meses pueden tener una nueva crisis. Entonces tenemos algunas verdades en estos trabajos que a veces se consideran locos en la literatura. No todos los pacientes tienen que ser hospitalizados con una diverticulitis. No todos los pacientes necesitan antibióticos, y cuidado con esto, eso lo podemos discutir después. Y el tratamiento tiene que ser individualizado. No es lo mismo una persona de 30 años que trabaja todos los días, que llega a tu consultorio por una fístula, cólico o algún otro órgano, a un paciente de 65 años que viene con una enfermedad diverticular no complicada. Entonces, cada paciente tiene que tener su racionamiento, tienen que conversar mucho con los pacientes, y de eso vamos a hablar cuando comentemos sobre las investigaciones que se están realizando. Esa individualización del paciente tiene que ser una discusión para ver cómo es el estilo de vida de esta persona. En cuanto al drenaje percutáneo, el drenaje con más de 3 centímetros siempre tiene que ser asociado con antibiótico-terapia. Generalmente, cuando yo dreno un absceso, coloco antibiótico-terapia, pero es parte de lo que la literatura quiere modificar un poco. Cuando ellos tratan esos de más de 3 centímetros con antibióticos, la recurrencia es de 30 a 60%, pero cuando lo tratan con drenaje percutáneo es de 15 a 25%. Entonces, la conclusión es que más de 3 centímetros, y antes era 5 centímetros, este número mágico, más de 3 centímetros de acceso tiene que ser drenado vía percutánea, si se puede, obviamente. Por último, la hemorragia diverticular. Todos conocemos que por colonoscopia y por algún tipo de arteriografía y tratamiento endoscópico podemos controlarla, que la gran mayoría de estas hemorragias son autolimitadas, pero tenemos algunas indicaciones quirúrgicas como inestabilidad hemodinámica,
cuando más de 4 bolsas de transfusión son necesarias, y si hay recurrencia en la misma hospitalización, puede ser una de las indicaciones, no definitiva, pero una indicación para cirugía en estos pacientes. Otra de las cosas bastante controversiales es cuándo hacer la colonoscopia después de la crisis de diverticulitis. La recomendación general es 6 semanas después, pero tenemos que tener en cuenta en caso de que el paciente no tenga una colonoscopia reciente. Y colonoscopia reciente quiere decir en el último año si no tuvo ningún tipo de pólipos. Entonces es una cosa que tenemos que tener pendiente. A veces tenemos la ansiedad de hacerle la colonoscopia al paciente y el paciente dice tengo una hace 3 meses porque me vas a hacer otra si está limpia. O a veces el paciente tiene 10 años que no se hace una colonoscopia y nos olvidamos de este detalle. Y el porqué de hacer la colonoscopia. Se ha demostrado que en diverticulitis complicada hay un 10% de hallazgos de cáncer en esos pacientes. O sea, puede ser un absceso no por enfermedad diverticular, sino por un cáncer. 10% de cada 10 pacientes con enfermedad diverticular complicada que ustedes tratan, uno puede tener cáncer. Entonces, esos son los que necesitan colonoscopia. Si la enfermedad es no complicada, solamente se ha encontrado 1%, es bueno hacerles la colonoscopia de rutina, pero nos tenemos que enfocar mucho en esa diverticulitis complicada. Voy a hablar un poco sobre las indicaciones de la cirugía electiva. La primera es de ese paciente que hace poco estamos discutiendo, que se drenó, el absceso fue drenado. Es bastante recomendable hacer una resección electiva porque la recurrencia de los drenajes percutáneos está entre 70 a 30% en 6 meses. Y una discusión con el paciente podemos llegar a la decisión de hacer una resección electiva si es lo mejor para él. Y recordemos que la cirugía electiva también se debe hacer en fístulas, algún tipo de obstrucción o estenosis, principalmente para descartar lo que habíamos comentado, que sea algún tipo de malignidad. La sigmoidectomía después de la diverticulitis complicada es una decisión muy individual. Tienen que ver qué necesita el paciente, cómo es el estilo de vida del paciente, si le va bien con el tratamiento médico, saber que generalmente la primera crisis es la peor, que cada crisis aumenta un poco también la hospitalización y eso tenemos que discutirlo. Los miedos de los pacientes de tener una colostomía después de un cuadro no complicado tenemos que eliminarlos de 1 en 2.000 pacientes por año. Y tenemos que evaluar, como les dije, los números de recurrencias, de hospitalizaciones y de calidad de vida de estos pacientes. Otra de las cosas interesantes es cuando nosotros indicamos una sigmoidectomía electiva en pacientes inmunosuprimidos. ¿Y por qué? Generalmente estos pacientes tienen enfermedades más graves por el problema inmunológico que tienen, pero pueden tener también un retraso en el diagnóstico y el tratamiento clínico generalmente no tiene éxito. Entonces, estas son dos cosas que pueden ayudar a que nosotros indiquemos una cirugía en los pacientes con inmunosupresión. Pero por otro lado, cuando hacemos la cirugía tiene mayor tasa de complicaciones. Entonces, eso es algo que tenemos que poner en una balanza con estos pacientes que son muy específicos, que antes uno pensaba solamente en los pacientes con HIV, pero ahora con todo este nuevo poder de trasplantes y de pacientes inmunosuprimidos por los trasplantes, nos están llegando muchos pacientes con trasplantes renales, con anatomía alterada, con tratamientos de inmunosupresión, y tenemos que saber tratar a estos pacientes, somos especialistas en eso. En cuanto a la cirugía de emergencia, es una cirugía un poco más difícil de tratar. Tenemos que estar muy claros en lo que es la peritonitis difusa o cuando falla el tratamiento. En ese momento tenemos que indicar la sigmoidectomía y la decisión para la anastomosis o para hacer una ostomía depende de la condición clínica del paciente, depende de lo que ustedes consigan en el intraoperatorio y depende de la preferencia del cirujano. Entonces, esto es algo muy amplio, depende más de ustedes y todas las condiciones que haya en el intraoperatorio, pero es importante que ustedes planifiquen la cirugía antes de entrar y se vayan adaptando a todos esos hallazgos intraoperatorios. El Hartmann es una cirugía que ha quedado un poco solamente para inestabilidad hemodinámica y para fallas de múltiples órganos. Actualmente las cirugías generalmente se pueden hacer con anastomosis, con alguna protección, con ostomías de protección. En cuanto a los lavados laparoscópicos, esto es muy claro, los guidelines, cuando las discusiones. El lavado laparoscópico no es recomendado para peritonitis fecal. Si ustedes ven heces en la cavidad abdominal, por favor, no hagan solamente un lavado laparoscópico. En la peritonitis purulenta, ustedes pueden pensar en un lavado laparoscópico, pero la mejor indicación es una colectomía. Solamente en casos extremos. Hay mucha reintervención. Esto fue parte de un trabajo, un capítulo del libro
fue realizado con el doctor Ricardo Escalante, en donde se explica muy bien eso. Si alguien quiere tener acceso, les puedo enviar el capítulo. Es bien interesante todo este tipo de discusiones, y un trabajo que pudimos publicar en el 2016 en conjunto, hablando de las alternativas de la cirugía de Hartmann para los casos de Hinchey más avanzados. Otra de las situaciones especiales son pacientes jóvenes. Cuando el doctor Germán Millán estaba en sus años más jóvenes, la discusión era que cualquier paciente joven con una enfermedad diverticular, complicada o no, pero con una diverticulitis, tenía que ser operado en la segunda crisis, porque era la hipertonía de esos divertículos es muy peligrosa. Actualmente se sabe que hay poca evidencia científica para considerar esto, y que los pacientes jóvenes, después del primer episodio, las puedes recomendar si el paciente lo necesita, pero hay mucho tratamiento médico y puede haber muchos controles diferentes con ella. Otra cosa es el divertículo de colon derecho, es bastante raro, principalmente pacientes orientales y jóvenes. El gran problema es el diagnóstico diferencial con apendicitis. Generalmente los conseguimos una apendicectomía, pensamos con una apendicectomía, vemos el divertículo y realizamos la colectomía derecha. Cuando vemos un divertículo único, generalmente es genético, y el tratamiento es exactamente igual. Está asociado con enfermedad de Crohn y enfermedades intestinales inflamatorias, así que cuidado con esto. Por último, la enfermedad diverticular de recto es bastante rara, pero se han visto varios casos. Un reporte de casos tuvimos aquí en Advent Health, en donde lo tratamos porque, además del divertículo de recto, tenía un problema de piso pélvico, y fue tratado por vía robótica con resultados bastante buenos. Algunas consideraciones técnicas: por favor, la resección de la cirugía electiva tiene que incluir el colon sigmoide, si allí es el lugar, que es lo más frecuente. La parte proximal debe ser sin evidencia grosera de inflamación. Ustedes pueden palpar o ver por vía mínimamente invasiva hasta dónde está esa evidencia grosera. Y no es obligatorio retirar todos los divertículos, pero si ustedes ven que solamente el sigmoide tiene, retiren por favor esa pieza con los divertículos más afectados. Y el margen distal es un recto saludable, como ustedes pueden ver en esa imagen que está en la pantalla. Y la movilización del ángulo esplénico es preferible, pero no es una recomendación ampliamente dada, depende del cirujano. Otras consideraciones técnicas son la laparoscopia, siempre hacerlo mínimamente invasivo si el grupo está capacitado, si tenemos los aparatos y si tenemos la indicación. No hay diferencia entre laparoscopia y robótica para enfermedad diverticular, la única diferencia es el costo. Si la institución lo permite, por favor hágalo mínimamente invasivo, y si ustedes saben manejar ese tipo de herramientas. Este fue un divertículo gigante que retiramos por vía robótica. Esto fue en Sao Paulo. Y por último, cosas generales como el test de aire en anastomosis colorectales. Los stents ureterales no son recomendados. La preparación del colon oral no es necesaria, pero los antibióticos profilácticos sí. Y la colectomía electiva, cuando se puede, mantener la arteria hemorroidal superior. Estas son algunas imágenes que ustedes conocen mejor que yo. Cómo ver los puertos laparoscópicos, cómo tener las opciones de los diferentes tipos de vías mínimamente invasivas, cómo movilizar el ángulo esplénico. No tengo que hablar nada sobre eso, pero es bastante interesante. Y por último, los dos trabajos de investigación en donde estamos participando. El primero es con diverticulitis con absceso, en donde nosotros estamos viendo los postoperatorios a los 30 días, a los 6 meses. Y el segundo es el COSMIC, que es un tratamiento médico versus un tratamiento quirúrgico. En nuestra institución, nosotros no hemos podido hacer esta diferencia aleatoria, porque el paciente que viene con la idea de un tratamiento médico quiere seguir con un tratamiento médico, y el que ya quiere salir de todo del problema y quiere un tratamiento quirúrgico, eso es lo que quieren, ¿no? Ellos no están dispuestos a dejar eso a la suerte. Entonces, la inclusión de pacientes que nosotros hemos dado a este trabajo de investigación ha sido poca, también porque trabajamos en un hospital privado y los pacientes ya tienen idea de lo que quieren cuando vienen con nosotros. Algunas conclusiones finales del New England Journal of Medicine: resaltar que las semillas, las nueces y las cotufas no causan diverticulitis, y los demás son discusiones que ya hemos tenido el día de hoy. Me queda solamente agradecer la invitación, estar siempre a la orden, y por favor podemos empezar la discusión. Muchas gracias por Leonardo, excelente exposición. Yo creo que en un tiempo récord
expusiste el tema de una manera muy amplia. Te felicito. Ingrid, creo que podemos seguir con el artículo que trae la doctora, porque si comenzamos la discusión, vamos a tomarnos todo el tiempo discutiendo. Así que prefiero que la doctora presente su artículo y luego arrancamos con la discusión. ¿Les parece a todos? Bien. Perfecto, doctor. Avante. Vamos a darle el paso entonces a Giovanna aquí. No, ahí está, doctor. Ya. Muy buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, Joana, te escuchamos perfectamente. Muy buenas noches, yo soy la doctora Giovanna Vera, soy residente del primer año de coloproctología de IPS Ingavi. Esta noche le estaré presentando un trabajo realizado. Dale aquí. Bueno, un trabajo realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de México, y es un trabajo publicado en el año 2020 en la revista de Gastroenterología de México, que tiene como título El procedimiento de Hartmann versus anastomosis primaria para diverticulitis Hinche 3, es un estudio prospectivo de casos y controles. Pasar. Bueno, como introducción de este trabajo, tiene la definición de diverticulitis, como el doctor ya lo había mencionado. La diverticulitis se define como la inflamación diverticular, que puede ser aguda, crónica, no complicada y complicada. Y dentro de las complicaciones encontramos las fístulas, la hemorragia, las obstrucciones y las perforaciones. La diverticulitis se desarrolla en 4 a 15%, el doctor estaba mencionando hasta en un 20% de los pacientes con diverticulosis. El tratamiento quirúrgico convencional para la diverticulitis perforada consiste en el procedimiento de Hartmann. El debate de este estudio consiste en la realización del procedimiento de Hartmann versus la anastomosis primaria con o sin hilostomía de protección. El objetivo de este estudio es comparar los resultados postoperatorios obtenidos entre el procedimiento de Hartmann y la anastomosis primaria en pacientes con diverticulitis purulenta perforada Hinche 3, operados en la institución desde el año 2000 al año 2019. Bueno, de método es un estudio de casos y controles que incluyeron pacientes intervenidos quirúrgicamente por diverticulitis perforada Hinche 3 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en el año 2000 a 2019, como ya había mencionado. El diagnóstico de estos pacientes se realizó por la tomografía y se describieron de acuerdo a la clasificación de Hinche modificada. Las variables utilizadas en estos estudios fueron el tiempo quirúrgico total, la necesidad de transfusión, necesidad de UTI de los pacientes, uso de vasopresores, morbilidad a 30 días y pacientes que se realizó restitución de tránsito posterior. Bueno, el resultado. Incluyeron 54 pacientes, de los cuales 27 se le realizó el procedimiento de Hartmann y 27 se le realizó la anastomosis primaria. En total fueron 55,5 eran del sexo femenino y 45,5% eran del sexo masculino. La edad media de los pacientes con procedimiento de Hartmann fue de 68 años
para la anastomosis primaria fue de 55 años. El resultado de este estudio en relación a las variables, el tiempo quirúrgico fue de igual manera en el procedimiento de Harman como en la anastomosis primaria. En relación a la transfusión, el requerimiento de UTI, la estancia hospitalaria y el requerimiento de vasopresores fue mayor en los pacientes que se realizó el procedimiento de Harman. También lo mismo para la morbilidad a los 30 días. Y los pacientes que tuvieron más posibilidad de una restitución de tránsito fueron aquellos pacientes en los cuales se realizó la anastomosis primaria con una ileostomía de protección. La discusión de este trabajo: pacientes operados por diverticulitis perforada purulenta, las complicaciones mayores y la morbilidad fueron menos frecuentes en el grupo en el que se realizó la anastomosis primaria con o sin ileostomía en ASA. Los pacientes a quienes se realizó el procedimiento de Harman tuvieron mayor probabilidad de requerir vasopresores, necesidad de UTI, menor posibilidad de restitución de tránsito intestinal. Y este grupo de cirujanos consideró la anastomosis primaria como una alternativa segura y efectiva para los pacientes con diverticulitis Hinche 3. La conclusión del trabajo: el presente estudio encontró que pacientes con diverticulitis aguda perforada Hinche 3 tuvieron mayor complicación postquirúrgica, así como menos posibilidad de una restitución en los pacientes con procedimiento de Harman, en comparación con los pacientes en los cuales se realizó la anastomosis primaria con ileostomía o sin ileostomía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Giovanna Vera. Interesante trabajo. Antes de entrar en la discusión del tema, vamos a preguntar un par de cositas a la doctora. En primer lugar, doctora, el procedimiento de Harman versus la anastomosis primaria fue aleatorio, o sea, fue doble ciego. Algunos pusieron pacientes con Harman y en otros pusieron pacientes con anastomosis primaria de manera doble ciega. Sí, doctor. Ellos no llevaron mucho en cuenta la nutrición de los pacientes, cómo se presentaron, también el grado de anemia de muchos pacientes. Eso fue una variante en la cual ellos explicaron en que no le llevaron mucho en cuenta. No lo tomaron en cuenta. No, no, no. Ok, bien. Entonces sí fue realmente aleatorio. Segundo, doctora, ¿qué porcentaje de pacientes con anastomosis primario tuvieron una ileostomía derivativa? En el total de los pacientes, de 27 pacientes, 6 se realizó una ileostomía de protección y de los cuales los 6 se pudo restituir con éxito. Doc, tu micrófono creo que está apagado. Ok, muchísimas gracias, doctora. Muy interesante trabajo. Creo que demuestra que las ostomías no son siempre necesarias, que la operación de Harman no siempre es necesaria y no cuantifica aquí, quizás producto de otro trabajo, las complicaciones que pueden surgir cuando se hace el segundo tiempo de Harman. Eso inclinaría hoy en día la balanza a tratar de ser más agresivo o más conservadora, no sé cómo llamarlo, en cuanto a hacer anastomosis primaria versus operación de Harman. El otro punto importante es que en algunos casos la operación de Harman se hace porque la situación de peritonitis es de tal gravedad, la situación del paciente es de tal gravedad que se toma una conducta, digamos, más conservadora para evitar complicaciones ulteriores por las características de cada paciente. Muchísimas gracias, doctora. Muchas Entonces, gracias. pasamos a la discusión de lo expuesto por Leonardo. Leonardo, ¿estás al bate? Siempre. Ok.
Perfecto, Leonardo. Mira, te quiero preguntar en primera instancia, comenzando por lo más sencillo. Un paciente con una enfermedad diverticular complicada, ¿cuándo y por qué decides tú hacer una cirugía y no un tratamiento conservador, llamémoslo observación o tratamiento médico? ¿Qué te inclina hacia un lado o a otro? Entonces, en la enfermedad diverticular complicada, principalmente si hay algún tipo de fístula que esté molestando al paciente, que tenga incomodando al paciente, si hay algún tipo de estenosis que no sabemos a ciencia cierta si es benigna o maligna, y generalmente cuando el paciente tiene algún tipo de afección de la calidad de vida, y por eso hablaba de la profesión, del cuál es el estilo de vida de la persona, eso nos llevaría en una discusión con el paciente a indicar la cirugía en caso de una enfermedad complicada. Excelente. Factores individuales, diabetes, inmunosupresión, obesidad, cardiopatía, te podrían hacer inclinar la balanza hacia un tratamiento más agresivo o hacia un tratamiento más conservador. Si todas esas están controladas, yo me inclinaría por un tratamiento conservador. Ahora, si hay descontrol, y esto es controversial porque así como lo estoy diciendo, puede ser que cuando se pierda el control de la diabetes o de la hipertensión o cualquier cosa, sea mucho más peligrosa la cirugía en donde yo voy a entrar, sea de mucho más riesgo, tanto para mí como para el paciente. Entonces, es un balance entre la relación que usted tiene con el paciente cuando usted lo ve en la mejor manera y si usted siente que va a necesitar esa cirugía, trate de llevarlo de la manera más electiva y más preparada posible y si no, trate de evitar la cirugía con tratamiento médico. Sabemos lo difícil que es esto en algunos pacientes. Excelente, yo creo que ese es el clavo, ¿no? Aquí los dogmatismos no debieran existir. Simplemente cada paciente es un individuo y tiene sus características que pueden hacer inclinar la balanza hacia un tratamiento más o menos agresivo. Excelente. Eh, ¿Le haces colonoscopia tú personalmente a estos pacientes que has tratado médicamente? ¿Le haces colonoscopia a un paciente que no ha tenido nunca una colonoscopia rutinariamente? Generalmente, por ejemplo, en la Universidad de Sao Paulo nosotros aprovechamos a los pacientes con más de 45 años, que es la edad actual para hacer la colonoscopia. Si no se habían hecho la primera, entablamos una conversación para explicarles que sería bueno un screening que comienza a esa edad. Los pacientes con enfermedad diverticular complicada sí era una obligación. Ya no pasaba a ser una discusión con el paciente, ya pasaba a ser, señor, usted tiene la indicación de una colonoscopia, se la va a hacer 6 a 8 semanas después de su crisis en caso de que esté bien cuando vuelvan. Perfecto. Ok, ¿qué piensas de el ERAS? El no uso de preparación colónica cuando has decidido hacer una cirugía electiva a un paciente con enfermedad diverticular. Doctor Germán, el ERAS es una cosa que vino a abrirnos los ojos en algunas situaciones. Yo creo que es interesante, y especialmente aquí en Estados Unidos, la disminución del uso de narcóticos, que lo utilizan yo creo que descaradamente, y el ERAS vino a cambiar un poco eso. Una vez más, en Estados Unidos la parte económica es muy importante, entonces mientras usted más rápido saca al paciente, mejor para la institución. No quiere decir que eso sea mejor para el paciente, pero ese es el foco. Y por otro lado, eso, preparo del colon, preparación con antibióticos, son cosas que han abierto discusiones en estos pacientes y me parecen bastante interesantes. No estoy en contra del ERAS, pero sí sé por qué se formó y cuáles son sus objetivos finales. ¿Preparas o no preparas el colon antes de cirugía electiva? No. No, ok. Entonces, para quien no sepa, el ERAS es la traducción de Early Restitution After Surgery. Lo que implica es acortar la estancia hospitalaria del paciente, ser más agresivo, si se puede llamar, dándole dieta antes de la operación, unas horas antes, dándole dieta unas horas después, levantando al paciente inmediato, no usar sondas, no usar narcóticos, no usar nada de morfina y similares, y aparentemente hay unos muy buenos trabajos que dicen que el índice de complicaciones y la recuperación del paciente es mucho, mucho mejor. Ok, vamos al paciente que decides operar. Ok, tú hablaste del descenso del ángulo esplénico, hablaste del nivel distal de la sección. Vamos a aclarar bien este punto. Nivel distal de la sección, ¿a qué nivel para ti es el adecuado?
¿cuáles son los parámetros que tomas en cuenta para decidir en el sitio donde vas a cortar a nivel de recto? Recto superior sano. Cuando uno dice recto superior, algunas veces uno ve mucha inflamación del recto y no es automático. Generalmente el límite es el recto superior, pero tenemos que estar en cuenta que algunas veces la misma inflamación del divertículo colónico puede inflamar o dañar un poco nuestra resección más distal. Entonces sería mejor, si eso ocurre, bajar un poco más. Pero el límite anatómico es el recto superior. Siempre recto, correcto. Es bien importante para toda la gente joven, no en sigmoides, no en colon, tiene que ser en recto. En otro momento discutiremos respecto de esto. Segundo, ¿cuándo desciendes el ángulo esplénico del colon? Doctor Germán, en Sao Paulo siempre, era obligatorio. Siempre. La Universidad de Sao Paulo es dogmática con eso. El que no lo haga está suspendido de quirófano por 15 días. Aquí en Estados Unidos es muy diferente, depende mucho de la situación del paciente, de la longitud del colon, si ellos se sienten cómodos utilizan mucho lo que estamos discutiendo hace unos meses, el color de las arterias. Si ellos están contentos con todos esos parámetros, no liberan el ángulo esplénico. Entonces es una decisión bien del cirujano. Bien, entonces el largo del colon, la lasitud del colon, ¿es tomada en cuenta o no es tomada en cuenta para el descenso en Estados Unidos? Lo toman mucho en cuenta. Sí, y hay algunos que no lo hacen. Nunca lo hacen. No lo hacen nunca. Nunca. Al contrario de la Universidad de Sao Paulo, que es militar. Todos lo hacemos. Bueno, todo aquel que ha tenido una deficiencia anatomótica probablemente lo hará siempre. ¿Disección medio-lateral o lateromedial? En caso de disección del ángulo esplénico. Una vez más, en Sao Paulo siempre nos enseñaron a comenzar por la vena mesentérica inferior y hacerlo todo protocolizado. Aquí generalmente cuando es enfermedad diverticular que está muy complicada o que está muy avanzada, lo hacemos de lateral para medial. Excelente. ¿Ligadura o no de la mesentérica inferior? Siempre, en la base. Siempre. Ok. Independientemente del largo del colon, independientemente del grado inflamatorio. Es que cuando estábamos acostumbrados a empezar por allí, es nuestro inicio de la cirugía. Nosotros ni siquiera ponemos la cámara para ver el colon. Es buscar la mesentérica inferior, clampearla y empezar la cirugía descendiendo el páncreas y haciendo toda la maniobra. Después es que vamos a la parte pélvica. Perfecto. ¿Disección ureteral, sí o no? Nosotros tenemos que identificarlo, pero no disecarlo. Visualizarlo. ¿Ok? No. Sí, identificarlo. ¿Usas catéteres endoureterales? No. Ok. Sección proximal. ¿Cuál es tu guía para decidir dónde cortas proximalmente? Macroscópicamente, donde no hayan divertículos inflamados. Si usted ve que el segmento de divertículos es una pieza que usted puede extraer, extráigala completa. Pero si ve que hay divertículos en colon, en transverso, en colon descendente, usted tiene que llevarse la parte macroscópicamente dañada y darle un margen de 5 a 10 centímetros proximal para estar seguro que estamos en una zona que esté bien vascularizada y que esté sana. Correcto. El factor tienes que exteriorizar el colon una vez que has seccionado en el recto, sacas tu segmento de colon. La palpación, la visualización del colon proximal al nivel de inflamación que tú has visto es de utilidad para tomar las decisiones. Si lo puedo hacer, sí, pero algunas veces hacemos un tipo de anastomosis intracorpórea, no tenemos la manualidad, no tenemos esa parte manual, pero incluso con la pinza usted puede tener la sensibilidad y la visualización, como es mínimamente invasiva, se ve muy bien macroscópicamente dónde está la parte inflamatoria. Pero si lo podemos hacer con nuestros dedos es lo mejor. Claro, pero eso es en la técnica que me describes, ¿por dónde sacas el colon? ¿Lo vas a resecar? ¿Por el recto? No. Sí, no, bueno, sí pero ya cuando lo hacemos ya está clampeado, ya está liberado. Okay, sí. Simplemente ya está ya hicimos el cortado. daño. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo creo que hemos cubierto una buena parte de este tema. Habría mucho más que discutir, pero quisiera dejarle la oportunidad a los asistentes de esta conferencia a que hagan sus preguntas. Si hay alguna persona
de los 79 participantes que quiera hacer una pregunta, por favor se identifica y hace su pregunta. No tengo aquí el sitio donde están la Doc, cartelera en el chat tiene varias preguntas. Yo en lo el tengo, chat. si quiere voy leyendo y voy Ok, respondiendo. entonces lo tú, porque no tengo el chat aquí. Sí, yo lo tengo aquí. La Ok. primera que veo aquí es un paciente con Aquí está. enfermedad diverticular complicada con Hartmann, una cirugía de Hartmann, que viene a consulta para restitución y se realiza una colonoscopia que reporta divertículos en colon izquierdo y transverso. ¿Qué recomendación daría el grupo para este tipo de paciente? Bueno, tu respuesta, claro. Okay. Si esos divertículos no están complicados y ya la cirugía de Hartmann se realizó, nosotros podemos hacer el cierre del Hartmann sin tener que modificar mucho esos divertículos que están allí. Ahora, si hay inflamación o hay alguna complicación, por favor, retírenlo. Perfecto. Yo agregaría que mucho cuidado en que en la anastomosis no esté incluido ningún divertículo, porque eso es una causa fatal de falla, ¿de acuerdo? Antes de que siga con las preguntas, algo que me faltó. ¿Qué tipo de anastomosis hace? ¿Doble engrapado, single, engrapado simple, triple engrapado? Engrapado simple en estos casos. Engrapado simple, siempre verificación del sistema de aire, si hay alguna salida de aire en nuestra anastomosis y generalmente sin ningún tipo de ileostomía de protección. Ok, engrapado simple significa para ti uso de la máquina EA a través del recto, habiendo cerrado manualmente el cabo proximal, o tú utilizas un primer engrapado de Echelon con el cual cierras y seccionas el recto y luego una sección del colon proximal con o sin grapas. Depende de dónde esté. En Sao Paulo es manual, aquí utilizan hasta 2 y 3. Ellos aquí hacen una, la tiran a la basura y buscan otra. Entonces es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, yo tengo que decirte, y para todos, que desde hace muchos años yo estoy usando el triple engrapado. Y de que lo estoy usando, no he visto ningún tipo de fuga. Y tengo ya unos cuantos pacientes y unos cuantos años usando el triple engrapado. Esto es más costoso, por supuesto, pero me da una tremenda seguridad. Plasencia me decía que desde que él lo estaba usando tampoco había tenido ningún tipo de fístula. O sea que pareciera que ese sea el método más seguro, triple engrapado. Adelante con las respuestas a las preguntas. En un paciente que se realiza anastomosis primaria sin ileostomía de protección, ¿en qué tiempo inicia la dieta oral? Leonardo. Nosotros, si aplicamos el ERAS, en 12 horas ya ellos están comenzando dieta oral. Aquí no le tenemos miedo al inicio de la dieta oral muy temprano, extremadamente temprano, como yo estoy acostumbrado en Sao Paulo y en Venezuela. Excelente. Mira, creo que aquí hay una persona que tú conoces bastante bien que está diciendo o preguntando sobre el uso de indocianina para evitar anastomosis luego de cirugía diverticular. ¿Usa el verde indocianina en Estados Unidos? Ese muchacho que está haciendo esa pregunta en su vida ha utilizado la indiosanina. Ni sabe cómo se escribe. Aquí Mira, te van a dar utilizamos... por falta de respeto. Estamos hablando del papá de Leonardo, mi compadre Leonardo Bustamante, que tiene amplia experiencia en cirugía de colon. Entonces, doctor, la respuesta es, ¿tú lo doctor utilizas? Eman, de rutina se utiliza para todas las cirugías. Toda cirugía abdominal se utiliza la indiosanina. Es un juguetico más que tenemos para comprobar las anastomosis. Sí, nosotros también la hemos usado, pero te digo sinceramente que no creo que establezca un parámetro que te obligue a tomar una decisión de desmontar una anastomosis. La última que tuvimos hace poco, aparecía la anastomosis un poco pálida, pero yo estaba tan seguro de la buena anastomosis que habíamos hecho que no hice caso a esto y el paciente evolucionó maravillosamente bien. O sea que el verde de indocianina, pues hay que saberlo interpretar para tomar una decisión tan importante como desmontar una anastomosis que ya está hecha.
Ok, ¿qué más? Aquí, Hay una pregunta de una entre- fístula colovesical en una paciente femenina de 80 años con diverticulosis de todo el colon. Nuestra cirugía le ofreceríamos una sigmoidectomía con solamente liberación de esa fístula. Nosotros algunas veces ni tocamos la parte vesical. Algunas personas hacen un par de nudos, no es lo recomendado, pero sencillamente si usted libera esa vejiga, esa parte vesical del colon y hace la sigmoidectomía, solucionado el problema. No tiene que ser una colectomía total, porque el paciente tenga diverticulosis en todo el colon. Sencillamente, como dijimos al principio, eliminar la parte inflamada macroscópicamente, que debería ser el sigmoide o es lo más frecuente. perfecto, señores, tenemos ya una hora. No sé si hay algunas preguntas, tú tienes acceso a ellas, Leonardo. ¿Hay alguna de las preguntas que te parezca que probablemente debemos contestarlas todas, pero no sé si ya parte de tu exposición ya ha aclarado algunas de las Ah, preguntas que aquí nos hacen nuestros asistentes? Hay una interesante de la paciente de unidad de cuidados intensivos con administración de múltiples unidades de sangre y tratamiento vasopresor que se decidió en un Harman. Y yo creo que el Harman actualmente está para eso, para los pacientes que están con inestabilidad de algún tipo, shock séptico, inestabilidad hemodinámica, para sacarlos lo más rápido posible del quirófano. Entonces, creo que esa es la indicación adecuada en estos momentos. ¿Hay algo con relación al uso de aspirina también? Sí. El tratamiento cardíaco de estos pacientes, como lo está planteando un adulto mayor con uso de aspirina, con antecedentes de infarto, nosotros podemos suspenderlo mientras hacemos el tratamiento médico o quirúrgico y una vez que la crisis desaparezca, el paciente debe continuar. Y la aspirina es una de las cosas que menos le tenemos miedo, pero acuérdense que ahorita está el Clexane y hay otros medicamentos que utilizan los cardiólogos que son impresionantes en el momento que sangra intraoperatorio o en estos pacientes con sangrado diverticular. Ok, un paciente con 3 crisis de hemorragias diverticulares con divertículos en todo el colon, ¿realiza colectomía total? La Buena pregunta. única, la única indicación de colectomía total es cuando hay un sangrado a repetición y no conseguimos parar ese sangrado. No conseguimos la base inicial y el paciente ya tiene 5 bolsas de sangre, inestabilidad hemodinámica, no sabemos, no sabemos la localización específica, hicimos arteriografía, no sabemos dónde está. Tenemos que llegar a hacer una colectomía total por diverticulitis, por sangrado diverticular, pero no es lo más frecuente y son excepciones a este tipo de casos. ¿Has visto enfermedad diverticular del colon derecho que haya requerido tratamiento quirúrgico? Perdón. Generalmente lo que pasa es que hacemos tratamiento quirúrgico pensando que es otra cosa y cuando nos Ajá. damos cuenta es que vemos el divertículo del lado derecho. Pensamos que es enfermedad de Crohn, pensamos que es el divertículo de Meckel, pensamos que es apendicitis, cualquier otra cosa, pero no pensamos en el divertículo del lado derecho. Generalmente los divertículos del lado derecho se ven más en la población asiática que en la población de este lado del mundo, ¿no? Bueno, señores, creo que ha sido ampliamente discutido el tema. Felicitaciones al doctor Leonardo Bustamante. Orgullo de su papá que lo está oyendo, aunque haga los comentarios que sea. Felicitaciones a Giovanna por su excelente presentación. Y Ingrid, si hay algo más que agregar, si hay algo más que hacer, por favor, dame luces. Sí, se ve no sé por qué no se ve la cámara. Hay alguien con la mano levantada, el doctor Jorge Rabat, y hay una pregunta que le escribimos aquí en el chat, uno de los residentes, a ver si la ven, que cuál sería en este caso, en qué casos harían una ileostomía de protección en este tipo de pacientes. ¿En cuál Y tipo de el doctor paciente? Jorge Rabat tiene, o sea, al hacer una anastomosis, ¿cuál sería la indicación aquí de hacer una ileostomía de protección? Ileostomía de Está... protección, doctora Ingrid, nosotros no hacemos, al menos que la cirugía sea muy complicada, que veamos algún problema bastante grave a realizar anastomosis, que tengamos mucha peritonitis fecal. Esas son algunas de las pocas indicaciones en donde nosotros hacemos ileostomía, porque generalmente no tenemos el problema por lo menos un cáncer de recto bajo, que tenemos todas esas alteraciones anatómicas. Eso sí es indicación de una ileostomía, pero en estos casos son pocas.
las que en verdad realizamos. Y sabemos todo el problema que es después el cierre de una ileostomía, incluso aquí en los Estados Unidos. Es una fila de espera enorme. O sea, hacen preferiblemente resección del segmento de colon complicado y lo protegen con una ileostomía en vez de una primer tiempo de Hartmann. Si está muy complicado, sí. Si no, anastomosis pura. Ok, ¿y cuál era el otro, Igor, que faltaba? ¿Decías? No, el doctor Jorge Rabat y el doctor Alfonso tienen la mano levantada. No sé si tendrán alguna pregunta. No lo veo aquí. Pero, ok, adelante. Buenas noches. Saludos, Germán, y felicitaciones, doctor Bustamante. Excelente conferencia y Germán, excelente coordinación, como siempre. Lo que yo anoté en el chat era que me llamó la atención en este trabajo que no he revisado, tendría que revisarlo con calma, que los pacientes que le hicieron Hartmann, las tres cosas más importantes en ellos fueron más que el doble que los otros pacientes que hicieron anastomosis. Requirieron más del doble de transfusiones, requirieron más del doble de terapia, ¿verdad? O sea que no estoy tan seguro que haya sido al azar. Me parece que la decisión del Hartmann en estos pacientes fue en los pacientes más graves. Porque si ustedes ven los porcentajes así a simple Puedes vista, abrir y hablar ahí. es mucho más alto estas tres variables que son permiten tomar una decisión más radical, pues, ¿verdad? O más apurada, pues. Y de hecho el tiempo operatorio en esos pacientes fue menor, como siempre lo es, pues es muy más rápido hacerlo que la propia anastomosis. Entonces yo creo que la decisión aquí no fue al azar, la elección fue por pacientes más graves, pues. Por lo que se ve en el cuadro, no tengo el trabajo para analizarlo, pero si ustedes lo ven a simple vista, pues van a ver que los porcentajes son muy indicativos de que hay por ejemplo, fíjense que requirieron vasopresores, 33 contra 14, requirieron área crítica 40 contra 14, transfusiones sanguíneas 26 contra 14, o sea que me parece a mí, me da la impresión de que la decisión del Hartmann fue más bien dada por la gravedad del paciente, que es una cuestión muy lógica, como decía el doctor Bustamante hace pocos minutos. Sí, yo por eso hice la pregunta, tú tienes toda la razón. Sin embargo, Giovanna Vera nos dice que fue aleatorio, pero obviamente aquí esas características que tú claramente has definido inclinan la balanza obligatoriamente hacia un lado o hacia el otro. En todo caso, invitaría a la doctora Giovanna Vera a revisar un poco el material que usaron para ver si realmente pudo haber existido una selección de los pacientes en base a la gravedad. Y hay otra pregunta más, hay una mano levantada aquí. Para terminar. El doctor Alfonso Socorro. Buenas noches, Alfonso. Leonardo. Qué gusto de verte y con esa presentación excelente. Germán, siempre con su trayectoria y con toda la parte de coloproctología. Ingrid, excelente. Yo pienso que lo que has reflejado se mantiene. Ahorita yo estoy en Perú, Lima. Casualmente el lunes vamos a operar una madre de una paciente, de una médico, con un problema de una fístula por divertículo. Pero excelente tu exposición, está muy clara, muy enfática y versátil. Indudablemente que la parte robótica, la parte de la laparoscopia, nosotros la vamos a hacer como la antigüita, abierta, porque es lo que mejor manejamos. Pero excelente, la felicito y ojalá, Miguel, Germán, puedan seguir haciendo junto con Ingrid y otros invitados este tipo de reunión que son importantes. Así que felicitaciones desde Lima, Perú, a todos ustedes. Doctor Alfonso, un gran abrazo, gracias por las palabras. Una parte interesante que de repente no discutimos tanto es la parte de la mínimamente invasiva con la cirugía abierta, y la conclusión de muchos trabajos es hágalo como usted sabe, como usted esté cómodo. Si usted tiene las indicaciones, si usted tiene el aparato y si usted tiene la experiencia, use el robot, el laparoscópico, lo que usted quiera. Pero si no, y si usted lo sabe hacer abierto, hágalo abierto, porque el beneficio para el paciente va a ser gigante. Si usted sabe hacer la cirugía como la sabe hacer, como muchas de las personas, de los profesores que están aquí hoy la saben hacer, va a ser mucho mejor a que si alguien le haga la laparoscopia mal hecha o inventando los pasos. Entonces, yo creo que hacer una cirugía abierta no es ningún desprestigio,
el porcentaje de cirugía abierta, incluso aquí en los Estados Unidos, es mucho mayor de lo que nosotros nos imaginamos, y el avance que nosotros podemos tener en Latinoamérica con algunas personas que están haciendo cirugía mínimamente invasiva y el sacrificio que se está haciendo es bastante importante y bastante, yo creo que hay que resaltarlo, pero sin desmeritar la cirugía abierta. Perfecto. Excelente, Leonardo. Yo creo que este es un mensaje muy importante para nuestros residentes que reciben las emergencias, los pacientes con abdomen agudo que no tienen alternativa, sino que llevarlos a quirófano. Y es preferible hacer una cirugía abierta e ir por lo más seguro, lo que mejor domine, que intentar una cirugía que no manejan adecuadamente. Ya todos tendrán el tiempo para poder acumular la experiencia necesaria y poder hacer las cosas mínimamente invasivas. Excelente. Ingrid. Bueno, a ustedes. Ya va, que tengo. Déjenme cambiar de micrófono. Cambie. Ok. Muchísimas gracias a todos. Excelente actividad. Pues tuvimos casi siempre más de 80 personas aquí presentes. Eso es buenísimo. Además de los que están, aquí tenemos los residentes en vivo. Bueno, quiero agradecer de nuevo a Leonardo, él siempre muy dispuesto a colaborar con nosotros con esta actividad del posgrado. Por otro lado, el doctor Millán, un honor de verdad tenerlo a usted moderando una sesión como esta. No tuvo desperdicio nada de la actividad durante la hora y cuarto que casi tenemos aquí. Le agradezco muchísimo, gracias a Giovanna también por haber preparado su artículo de revisión, a todos los que están aquí presentes, a FAPASA, que es el laboratorio que colabora con nosotros para esta actividad, y por supuesto tanto a la Sociedad Venezolana de Coloproctología como a la Sociedad Paraguaya de Coloproctología y a todos los coordinadores de los posgrados, que los de Paraguay están aquí presentes, y por supuesto también en Venezuela conectados. Les agradezco, esta es una actividad que siempre tenemos una vez al mes. Estaremos informando por las redes y bueno, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo mes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación.